grafos, porque un árbol es un grafo árbol, ¿sí? Entonces los árboles son un caso especial, entonces fíjense en un grafo conexo acíclico. Definición de árbol, entonces la definición de árbol es esta, dice un grafo conexo acíclico. Con lo que significa, ¿no? El grafo, un conjunto vértice arista y una función disidencia conexo, que todos los vértices se conectan entre sí, y acíclico quiere decir que no tiene lazos ni aristas paralelas. Entonces esa es la característica de un árbol. Entonces, acá lo aclara, dice que acíclico no emite lazos ni aristas paralelas, ¿sí? Si no se acuerdan el término cíclico, se también puede poner a ese árbol un grafo conexo sin lazo ni arista paralela, también está bien la definición, ¿sí? Bien, acá le damos ejemplo entonces de árboles. ¿Ven? Acá tienen un grafo árbol y este no es un grafo árbol porque tiene un ciclo y dice específicamente que tiene que ser acíclico. Entonces, eso es un ejemplo. Lo que también nosotros pedimos en los parciales son la definición equivalente. ¿Cuáles son las definiciones equivalentes? Acá está resumido, ahí en el apunte, el PDF lo tienen más largo y esto es el resumen de eso, ¿no? Y en este caso la definición equivalente dice, si G es un árbol, dice, entonces todo par de vértices de G está conectado por una única cadena. Esto es lo que se refiere a un grafo conexo, ¿sí? Un árbol es un grafo conexo, dice, todo par de vértices está conectado por una única cadena. Se refiere a la parte de la definición de conexidad. En este caso, que le ponemos teorema 2, dice, si G es un árbol, es acíclico, pero si se le agrega, G es acíclico, pero si se le agrega una arista aparece un ciclo único. Quiere decir que nosotros sabemos que no tiene ningún tipo de ciclo porque la definición la pide así, grafo conexo acíclico, pero sí podemos construir ese ciclo si le agregamos una arista. Es una característica de los árboles. Y luego en la otra definición equivalente dice, si G es un árbol, entonces G es conexo. Es conexo, si todas las aristas dice son puentes, y eso se observa en los árboles que todas las aristas son puentes. Recuerden, el concepto de puente era que el subgrafo restante respecto de una arista es no conexo, ¿sí? Entonces dice eso la definición equivalente, que a veces se las pedimos nosotros en los parciales, ¿no? No pedimos definición de árbol porque es simple, sino pedimos esta definición equivalentes. Así que anoten eso para árbol. Luego tenemos el concepto de árbol con raíz. El árbol con raíz, fíjense, para nosotros la definición sería este, ¿sí? Un árbol con raíz consta de un grafo árbol con un vértice señalado como raíz del árbol, ¿sí? Y después todo lo demás, fíjense que es más para la parte práctica, dice todo árbol puede constituirse en un árbol con raíz simplemente cogiendo un vértice como raíz. Este concepto de árbol con raíz casi raramente lo pedimos, simplemente el de árbol, definición equivalentes y así, ¿no? Porque son todo más práctico este tema. Y fíjense que esta parte que tenemos acá dice una vez que yo digo cuál es la raíz, podemos dibujar el árbol como nosotros siempre lo dibujamos de esta manera. Acá no lo ponemos nosotros, pero siempre que nosotros elijamos un vértice como raíz, tiene que tener esta característica. En realidad es un digrafo árbol porque nosotros siempre vamos a tener una orientación. Y acá no lo pusimos, pero nosotros decimos, al dibujar un grafo, fíjense, ¿sí? Si yo considero esto raíz, nosotros decimos que la orientación que tiene el árbol sería esta, ¿ves? Sería esta orientación. Y nosotros no lo colocamos, acostumbramos a hacer este dibujo de árbol, ¿sí? Pero esta sería su orientación. Quiere decir que en realidad cuando ustedes tienen un digrafo árbol que quiere decir que es conexo y acíclico, para que uno de los vértices se constituya en raíz, tiene que tener una particularidad. En este caso, el vértice G,
su particularidad es que los grados negativos, fíjense, es cero, porque nadie llega a él, todo sale de él, es una fuente. Entonces, cuando ustedes tienen un grafo árbol y le dicen que, bueno, que busquen una raíz, un grafo árbol significa que sea un conexo y acíclico. Si tienen un grafo así, un digrafo así, perdón, entonces no cualquier vértice va a poder ser la raíz de ese árbol. La característica que tiene que tener es esta, fíjense que sea una fuente. O sea, hay que buscar qué vértices tienen esas características, puede ser que haya uno o dos, ustedes eligen, pero siempre con esa característica. Entonces, de esa manera uno busca uno de los vértices para que sea una posible raíz. ¿Sí? ¿Es ver? ¿Lo explica? No. Bueno, no lo explica. Por eso en la práctica es lo que se hace. Por lo general nosotros lo tratamos como un grafo, no como un digrafo, y le indicamos directamente quién es la raíz, qué sé yo, pero en la vida real, si usted tiene un digrafo árbol, quiere decir que tiene un digrafo conexo y acíclico, y para que algún vértice sea raíz, la condición que tiene que tener es esta, que sea fuente. ¿Sí? Ya fuente significa que el grado negativo de ese vértice tiene que ser cero. Bien, eso es para la parte práctica más, ¿no? Entonces la definición de nuestra de árbol con raíz, un árbol con raíz consta de un grafo árbol con un vértice designado como raíz del árbol y ya todos felices. Y armamos nuestro grafo considerando el vértice raíz y todo lo demás para abajo. Eso tiene una orientación en el árbol que nosotros sabemos cuál es su orientación y por eso es que después la excluimos los arcos. Bien. Luego tenemos los conceptos que asociamos nosotros al árbol, una vez que ya lo tenemos como grafo árbol que acostumbramos a utilizar, el concepto de nivel de vértice. Fíjense en el nivel de vértice, se llama nivel de un vértice B, de un árbol con raíz, en este caso raíz R a la longitud. Entonces el nivel de un vértice es la longitud de la única cadena que va desde la raíz hasta ese vértice. Esa es la definición de nivel de un vértice, ¿sí? La longitud que va desde la raíz hasta el vértice del cual le piden el nivel. Entonces, si ustedes se fijan acá, el vértice C está en el nivel 2, ¿sí? El de la raíz consideramos el nivel 0, ¿sí? Y luego la altura del árbol, nosotros decimos que se llama altura de un árbol al máximo nivel del árbol, ¿sí? Esos conceptos pueden pedirse por ahí en la parte esta de verdadero o falso, qué sé yo. Son definiciones cortitas y puede ir ahí. Entonces, ¿está claro el concepto de nivel de un vértice? ¿La altura del árbol? Sí, ¿no? Son muy fáciles los conceptos de esto. En árbol, la verdad que lo que más hacemos es la parte práctica, que la teoría no es mucha. Y luego tenemos el concepto de hoja o vértices terminales. Entonces, ustedes, esta es la definición, se llaman hojas de un árbol a sus vértices pendientes. Entonces, nosotros en un árbol tenemos hojas terminales o vértices internos, ¿sí? Vértices terminales o vértices internos. Fíjense en vértices pendientes o vértices terminales, o también le llamamos hojas, ¿sí? Y tenemos vértice interno. En realidad, en un grafo nosotros tenemos la raíz y tenemos estos vértices que nosotros los llamamos vértices internos, y los otros vértices que nos quedan son los vértices terminales u hojas que tenemos. Entonces, por eso vienen los dos conceptos juntos. Entonces dice vértice interno, son todos los vértices que no son terminales, la raíz es un vértice interno, y las hojas vértices terminales se llaman hojas de un árbol a sus vértices pendientes. Los vértices pendientes son los que están en la parte de abajo, fíjense, por eso también dice vértices terminales. Entonces, estos son vértices internos y estos son vértices terminales, ¿sí? Porque el concepto para vértices terminales son vértices pendientes. Vértices pendientes. Entonces, tenemos esos dos tipos de vértices, los vértices internos, y si no son vértices internos, son vértices terminales. Luego, ¿qué otro concepto más tenemos?
Bueno, usamos la parte de la terminología de árboles genealógicos y vemos algunas definiciones que a nosotros nos interesan, ¿sí? El concepto de antepasado o antecesor, fíjense, el antepasado o antecesor, cuando ustedes tienen un árbol, por ejemplo, yo me paro en el vértice E y digo, ¿cuáles son los antecesores del vértice E? La definición dice, antepasado o antecesores son los vértices que se encuentran en la cadena que va desde la raíz hasta el vértice indicado, ¿sí? Yo entonces tomé el vértice E, me fijo entonces la cadena que va desde la raíz hasta el vértice indicado, entonces yo tengo mis antepasados, R, B y C. Esos son los antepasados. Entonces, por eso que en la definición ellos nos preguntan, eh, hasta dice el vértice indicado, entonces hasta el vértice del cual se pregunta. Bien, ese es el concepto de antecesores o antepasados, ¿sí? Eh, y esto lo asociamos hacia el árbol genealógico, por lo general uno dice, bueno, si él es el vértice, son ustedes, entonces los antepasados para ustedes, si lo toman por parte de padre, entonces van a tener el padre, el abuelo, el bisabuelo, y si tenemos a alguien más vivo, también, ¿ves? Y después tenemos el concepto de descendiente de un vértice. Este es el descendiente de un vértice. Entonces, los descendientes de un vértice, dice, son todos los vértices que se encuentran por debajo de ese vértice en el árbol. Por ejemplo, si yo tomo el vértice U y digo, bueno, ¿cuáles son los antepasados? Entonces, la definición dice que son los que se encuentran desde la raíz hasta ese vértice. Entonces, antepasados serán A, U y R. ¿Y cuáles son los descendientes? La definición dice son todos los vértices que se encuentran por debajo de ese vértice en el árbol. Entonces yo tengo el vértice U, todo lo que están por debajo de él son sus descendientes. Vértice B, el D, el X y el Y. Lo asociamos con esto de los árboles genealógicos porque decimos entonces que B y D son hijos de U y X e Y son nietos de U, ¿sí? Si hubiera acá, también son nietos de U, ¿sí? Esa es la terminología de árbol genealógico. Bien, entonces ya tenemos antepasados, descendientes, y luego tenemos el concepto de hijos. Recién decía que eran hijos ahí. Entonces, hijo dice en particular, decimos que el vértice B es hijo de U o U es padre de B, ¿sí? Se dicen. La condición es que dice que B sea adyacente a U. Entonces tenemos que ver entonces que los vértices sean adyacentes a U. Además de que sean adyacentes, fíjense acá yo tengo que B es adyacente a U, D es adyacente a U, y dice que B sigue a U tiene que estar en esta posición para que sea considerado entonces, perdón, estamos con hijos, ¿no? Así, hijo. Entonces, esa es la condición para que los vértices sean hijos. Entonces, tiene que ser adyacente al vértice, el vértice que me están ellos indicando. Siempre nos preguntamos respecto, si yo digo respecto al vértice U, ¿quiénes son los hijos? La definición dice que son vértices adyacentes a U, entonces nosotros vemos que el vértice B y el vértice D son adyacentes. Entonces, fíjense que además de eso, porque A también es adyacente, entonces uno puede decir A también es adyacente. ¿Cuál es la condición entonces? Dice entonces, acá dice, si B es hijo de U, dice, B sigue a U, ¿sí? Quiere decir que sigue, se refiere a esto, ¿no? No está por arriba, sino por abajo. Entonces, eso es para la parte de los hijos. Y luego tenemos el concepto de hermanos. El concepto de hermano es X e Y son hijos de B. En este caso, analiza este. Entonces, X e Y son hermanos. Entonces, para nosotros sería que tengan un vértice en común. Bueno, fíjense, tienen un vértice en común. El concepto entonces de antepasados es el que más pedimos y lo de descendientes son los conceptos que nosotros sí pedimos a veces en las definiciones, ¿sí? Bien, eso en cuanto al
la terminología de los árboles genealógicos aplicado a los árboles con raíz. Bien. Luego tenemos el concepto de subárbol. Si ustedes analizan, dice en un subárbol nosotros tenemos siempre el árbol, y acá no lo tenemos completo, sí, perdón, se me fue para... Acá tenemos un árbol, ¿sí? Un árbol nosotros, el concepto de subárbol, en ellos dicen que cualquier vértice del árbol constituye un subárbol, ¿sí? Siempre es un subconjunto dentro del conjunto grande. Este es el conjunto grande G con un conjunto de vértices, aristas y una función de incidencia. La única particularidad que tiene este grafo, que es un grafo conexo y acíclico. Entonces, por eso le llamamos árbol. Entonces, pero sigue siendo un grafo, y si le veo la orientación será un digrafo, ¿sí? Así como está acá, es un grafo conexo acíclico, y ellos dicen la particularidad que cada vértice constituye en un subgrafo, ¿sí? Esto es que si yo lo corto acá, tengo el subgrafo este, eso es lo que dice en esta expresión, dice subárbol. La propia estructura de árbol sugiere que todo vértice es raíz de un subárbol contenido en el árbol original, ¿eh? Eso es lo que aparece acá directamente. Y luego también dice que si en el árbol original borramos la raíz y las aristas que las unen con los vértices de nivel 1, obtenemos árboles disjuntos, es decir, un bosque. Sí, acá me olvidé poner el árbol completo, este que está utilizando. Sí, perdón. Siempre voy para atrás. Si nosotros eliminamos este primer nivel, si eso es lo que dicen, entonces nosotros tenemos estos árboles que con distintos árboles, pero ahora constituyen lo que nosotros llamamos un bosque, ¿sí? Dice, si un árbol original borramos la raíz y la arista que lo une con los vértices de nivel 1, obtenemos árboles disjuntos, es decir, un bosque, que es esto. Dice, estos bosques tienen la propiedad de cada una de ellos, sí, son componentes conexas. Bien, ese es el concepto de subárbol y de bosque. Nosotros se los presentamos nada más. Y luego tenemos lo que nosotros trabajamos más en esta parte de árboles, que son los árboles con raíz ordenada, ¿sí? Los árboles con raíz ordenada, esa definición, si la pedimos, ¿sí? Entonces la definición dice, se llama árbol con raíz ordenado, entonces un árbol con raíz en el cual se prescribe un orden para los vértices de cada nivel. Entonces, un orden para los vértices de cada nivel. Y fíjense que acá nosotros decimos, bueno, escribimos el árbol como siempre, fíjense que le damos una orientación, y dice la arista dirigida abajo, eso nosotros ya lo tenemos como preestablecido, por eso es que no ponemos los arcos, no ponemos la orientación, y los hijos dice ordenado de izquierda a derecha, ¿sí? Los hijos ordenados de izquierda a derecha. Esto sí nos interesa a nosotros por el ordenamiento que ellos nos dicen para que sea un árbol con raíz ordenada. Entonces, un árbol con raíz ordenada, ellos dicen que la raíz está acá y que la orientación es siempre descendente, fíjense, nosotros eso lo asumimos ya, y por eso es que no colocamos las orientaciones dentro de cada una de estas, en los árboles, ¿sí? Asumimos eso nosotros como es así, la orientación es hacia abajo. Entonces, y los hijos están ordenados de izquierda a derecha, ¿sí? Recuerden eso, de izquierda a derecha están ordenados los hijos, ¿sí? Pues acá nosotros ponemos A, B, C, D, le damos ese orden alfabético de izquierda a derecha. Bien, es el concepto que sí a veces pedimos, el concepto de árbol con raíz ordenada, ¿sí? Hasta acá la definición, eso es toda la definición. Y luego nosotros utilizamos, bueno, este sistema universal de direcciones es un algoritmo que no lo pedimos nosotros, en la práctica sí lo utilizamos, pero en la parte de la teoría no lo pedimos porque es un algoritmo nada más, así que no, eso no va. Pero es muy simple el algoritmo, si ustedes se fijan, dice si R un árbol con raíz ordenado, el algoritmo nos enseña a nosotros la rotulación para que sea un sistema universal de direcciones. Esto es simplemente lo que se utiliza en los libros, cuando uno ve un índice, cómo construyen los índices. Entonces,
El algoritmo dice que se asigna la etiqueta 0 a la raíz, luego dice se asigna el número entero positivo a los vértices del nivel 1, de izquierda a derecha, fíjense, de izquierda a derecha, y así sucesivamente. Luego yo voy ordenando, dice si hay un vértice interno a nivel mayor o igual que 1, que eso nos pasa acá, tengo el vértice de nivel 2, entonces ahí cuando yo tengo el vértice de nivel 2, entonces tengo que ir dándole esta notación, fíjense. Entonces nivel 1, punto 1, ¿sí? Punto 2, fíjense, 2, 1, 2, 2, 2, 3. Luego cuando estoy en el otro nivel, acá no tiene nada, tiene el 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, B. Esa es eh, la notación que yo voy dando, ¿sí? Y luego y de esa manera nosotros hacemos el sistema universal de direcciones. Y luego tenemos también el orden que esto genera. Fíjense, acá está el orden que va generando. Tengo el 0, voy leyendo 0, 1, ¿sí? Y sigo acá, 1.1, se termina, 1.2, sigo acá, 1, 1, 2, 1, se termina, sigo acá, 1, 2, 2. Entonces así lo voy leyendo. Una vez que se termine el 1, voy al 2, voy al 2, 1, acá no hay nada, voy al 2, 1, 1, se termina, voy al 2, 2, se termina, voy al 2, 3. ¿Ven? Ese es el recorrido que yo voy haciendo. Entonces eso es un algoritmo que nosotros en la teoría no lo pedimos, ¿sí? No lo pedimos, simplemente se los presento. Luego tenemos el concepto de las definiciones que sí se piden. El árbol lineario, fíjense, esta es la definición del árbol lineario. Se dice que un árbol con raíces es un árbol M-ario si cada vértice interno tiene a lo sumo M hijos. ¿Sí? Acá tengo la definición entonces de árbol M-ario y acá tenemos la definición de árbol M-ario completo. Si ustedes observan las definiciones, entonces dice que un árbol con raíces M-ario si cada vértice interno es vértice interno. Si se olvidan interno, entonces la definición no sirve. Sí, acá dice si todos los vértices internos de un árbol con raíz tienen exactamente esa es la diferencia M hijo. Acá decimos a lo sumo, esa es la diferencia entre una definición y la otra definición. Entonces, un árbol M-ario completo dice que tiene exactamente M hijos, los vértices internos, ¿sí? Y en el otro dice que los vértices internos tienen a lo sumo M hijos, ¿sí? Esa es la diferencia entre árbol M-ario y el árbol M-ario completo, ¿sí? Entonces, si ustedes observan, tienen este grafo, entonces yo observo si los vértices internos acá tiene 2, 2, 2, entonces completo, este 2, 2, este no es completo porque el interno no tiene, entonces no es completo y este tampoco es completo, ¿sí? Y acá tienen un árbol 3-ario, ¿sí? 3 hijos, 3 hijos, 3 hijos, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia en sus definiciones, ¿sí? Y tengan en cuenta eso porque uno a veces con eso juega. Y luego tenemos las propiedades de los árboles. Entonces, en este caso, esta propiedad, esta sí usamos, esta también usamos en las preguntas. Después esta no la usamos y este tampoco lo usamos. Y estas dos sí. Dice un árbol de n vértices tiene n-1 aristas, ¿sí? Entonces, un árbol siempre cumple esa condición. Si tiene n vértices, tiene n-1 aristas. Y luego dice que los árboles son dos coloreables. Entonces, dos coloreables. Ese también es importante para nosotros y bueno, podemos usar. Bueno, el otro teorema dice que un árbol M-ario completo con I vértice interno tiene n que es igual a m por I más un vértices. Bien. Entonces, de estas propiedades que nosotros más usamos son esta y esta propiedad que puede herir una definición o un verdadero falso. Y las otras no las usamos. ¿Sí? Bien, después tenemos el concepto de M-ario, árbol M-ario posicional. El árbol M-ario posicional, entonces su definición dice son árboles M-arios en los cuales los hijos de cada vértice ocupan una posición distinta, ¿sí? Esto más se utiliza en la parte a los que hicieron química cuando tenían que armar las moléculas de los distintos componentes químicos y ahí se utiliza porque interesa la posición en el espacio.
Entonces acá le ponemos dos ejemplos donde nosotros tenemos carbono 10, carbono 4 y hidrógeno 10, y esto se llama butano, y tenemos carbono 4 y hidrógeno 10 que tienen la misma fórmula química, fíjense, la misma fórmula química. Cuando nos pasa eso en química, uno dice que son isómeros, ¿sí? Y la diferencia entre ellos, entonces, es la posición en el espacio. Este es isobutano y esto es butano. Entonces, si ustedes ven su estructura, dice 4 carbono, 10 hidrógeno. Acá también tengo 4 carbono, 10 hidrógeno. La misma estructura química, pero la posición son distintas. Y yo tengo acá, en este caso, este va a ser butano, una molécula de butano, y esta va a ser una molécula de isobutano, donde su posición, fíjense, es lo que es distinto, ¿no? Esos son árboles hemiarios posicionales. Entonces nosotros tenemos, si son binarios, si M es igual a 2, tenemos árboles binarios, tenemos su árbol izquierdo, su árbol derecho, ¿sí? Y para eso lo utilizamos nosotros. En química lo utilizan para esta parte y es importantísimo. El carbón con el diamante tiene la misma estructura química, pero la estructura en el espacio es distinta, y uno vale mucha plata y el otro lo usamos para escribir, como grafito. Bien, entonces, eso es el árbol binario hemiario posicional, simplemente en los cuales los hijos de cada vértice ocupan posiciones distintas, ¿sí? Bien, y luego tenemos el árbol binario. Entonces antes era M-ario, ahora si M es igual a 2, estamos en presencia de los binarios, ¿sí? Árbol binario posicional. Entonces acá, como dice, en este caso tenemos, ¿ve? Si esta es la raíz, tiene su árbol izquierdo, su árbol derecho, ¿ve? En este tiene su árbol izquierdo, no tiene el derecho, bueno, a eso se refiere en la definición. Dice, es un árbol con raíz en el cual cada vértice interno tiene un hijo a la derecha o un hijo a la izquierda, o ningún hijo, ¿sí? Entonces el árbol binario posicional, que es el que nosotros trabajamos. Bien, luego tener el árbol binario posicional, el uso que nosotros le damos al árbol binario posicional es para representar expresiones algebraicas. En este caso, nosotros siempre en los vértices internos, acá, bueno, este es para la parte de práctica, en los vértices internos, ustedes recuerden que en los vértices internos siempre tenemos operadores, ¿sí? En los vértices internos siempre hay operadores, son los operadores de las expresiones algebraicas, y los operadores que nosotros conocemos es la suma, la diferencia, el producto, la división, la potencia, usamos el sombrerito, ¿sí? Entonces son los operadores que tienen que estar siempre en los vértices internos. Si ustedes por ahí, cuando van a hacer la parte práctica, les sale un operador acá como vértice terminal, quiere decir que está mal, ¿sí? En los vértices terminales, por lo general tenemos las constantes, ¿sí? Esa que ahí le llamamos A, B o números, y eso sí va en los terminales. En los vértices internos siempre van los operadores. Y ustedes se recuerdan que bueno, para nosotros se los presento nada más, pero porque la parte teórica no pedimos esto es para la parte práctica, ¿sí? Los presentamos. Lo que sí pedimos en la parte de la teoría, el análisis de un árbol, sí, que ese análisis y recorrido de un árbol, eso le podemos pedir, que es una definición: análisis y recorrido de un árbol, proceso de visitar cada vértice del mismo en algún orden específico. Y luego también preguntamos cuáles son los órdenes en los cuales se puede recorrer el árbol. Entonces, cuando ustedes dicen, nosotros hacemos, la pregunta es, ¿de cuánta manera se recorre un árbol? Entonces ponen la definición y luego ponen los distintos recorridos, ¿sí? El recorrido con orden inicial, esto es lo que pedimos, esto completo. No es que ponen recorrido con orden inicial, algunos ponen así solamente esto, sino cómo se recorre, es eso. El otro es el recorrido con orden intermedio, ¿sí? Esto pedimos y esto. Entonces cuando colocan todo eso, que no es mucho tampoco, simplemente es recordar cómo se hace el recorrido, no le pedimos que recorra nada, sino que simplemente la parte teórica.
Entonces ahí, fíjense, ustedes nos dan eso y ahí quedaría contestada nuestra pregunta. Bien. ¿Está claro entonces? Sí, profe. ¿Al- ¿Alguna duda, chicos? Por mi parte, no. Bien. Bueno, en la parte de grafos, como verán, es una parte que nosotros trabajamos mucho en la parte práctica. La parte teoría son algunas definiciones, nada más. Lo que más hacemos es parte práctica, ¿no? Eh, Así que eso es todo en la parte de la teoría de grafos. ¿Sí? Si alguno tiene alguna duda, me pregunta y así. ¿Ninguna duda, chicos? Bueno, eso sería todo entonces para la primera parte para el parcial. Si alguno no vino a otra clase, el parcial va a ser el, ¿cuándo era el parcial? El martes que viene, ¿no? Sí. Sí, el martes que viene. El parcial es el martes que viene, que va a ser 10 de septiembre. Estoy ya en octubre. El 10 de septiembre, entonces vamos a tener el parcial en el aula 26 a las 13 horas. ¿Sí? A las 13 horas. Si alguno quiere venir antes, porque puede, yo voy a estar ahí porque yo vengo a la facultad en la mañana, así que voy a tener que quedarme hasta tarde. Bien, entonces está claro, ¿no? Si alguno quiere venir antes, yo estoy en la facultad, me parece que no se debe usar a las 12 del día el aula, así que si quiero comenzar antes. El jueves no hay clases para que estudien. Aula 26. El aula 26 queda arriba donde nosotros estamos, en el segundo piso. Bien, entonces, bueno, el que quiera rendir antes, yo voy a estar en la facultad, ningún problema. Y si no, bueno, nos vemos a las 13 horas. Profe, ¿Sí? más o menos a qué hora antes para ir a rendir un poco más antes. Usted va a estar en el gabinete, Acá claro. me dice Calizaya que se usa para física antes de las 13, entonces va a tener que ser a las 13 nomás. Bueno. Yo sé que a las 13 es para nosotros, ese horario ya lo tenemos reservado, 13 a 14:30. Ahí está, ¿ves? Sí, así dicen. Entonces, a las 13 nos vemos el martes.